Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Llevando nuestro potencial al límite. Quiero que me acompañes a 2 de Pedro 1:4. Amén. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo lo que nos dice es que cuando nosotros recibimos la salvación y recibimos el Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad de ser participantes de su naturaleza. Sin Dios nosotros somos mortales, somos terrenales, pertenecemos al primer Adán. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, somos adoptados por Dios y lo primero que recibimos es su naturaleza. No solamente recibimos su Espíritu, sino que somos copartícipes de su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios es ilimitado, nosotros podemos acceder a su poder ilimitado. Si Dios todo lo puede, nosotros podemos acceder a la naturaleza de Dios todopoderosa. Por eso cuando Jesús dijo al pueblo de Israel, y seréis como dioses, los judíos se escandalizaron. Nosotros estamos ya acostumbrados al término hijo de Dios, pero en la época de Jesús, cuando alguien decía que era un hijo de Dios, lo que estaba diciendo esa persona se estaba autoproclamando como alguien divino. No sé si se entiende. Para nosotros hoy en día, decir soy un hijo de Dios es algo muy común y no entendemos su verdadero significado. Pero en la época de Jesús, antes de Jesús, nadie se llamaba hijo de Dios excepto los ángeles. Porque para ser un hijo de Dios, tú tenías que tener una naturaleza divina. ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el hijo de Dios, lo quisieron apedrear. Lo querían matar porque era casi una blasfemia, porque el decir que eras hijo de Dios, tú te estabas poniendo prácticamente como alguien que tenía divinidad en sí. Nosotros no hemos entendido en profundidad lo que implica el que Jesús nos permita ser hijos de Dios. Cuando dice que nosotros se nos ha sido dado ser hijos de Dios, lo que nos está diciendo ahí no es que es solo un título, sino que se nos está abriendo la puerta a un mundo nuevo de posibilidades, donde yo, simple mortal, ahora puedo acceder a cosas que pertenecen o exclusivas a la divinidad. No sé si se entiende. Hay un salmo donde el salmista, proféticamente hablando, decía, y seréis como dioses, ¿sí? Cosa que fue con lo que Satanás tentó a Adán y Eva. No sé si recuerdan, cuando les dijo, si ustedes comen de esto, serán como dioses. Satanás sabía que el plan de Dios era incluir al hombre o hacerlo copartícipe de la divinidad. Probablemente lo intuyó, probablemente
Se había hablado de eso en el cielo, no lo sé, no sé cómo sabía, pero él usó eso para tentar a Adán y a Eva en el hecho de querer alcanzar un potencial que era exclusivo para Dios. No sé si me van siguiendo acá. Hoy en el mundo tenemos motivadores, tenemos coach, etcétera, etcétera. Y hay una línea, una tendencia ideológica que aún se está metiendo a la iglesia de pensar que nosotros por sí mismos, por nosotros solos, podemos alcanzar cierto potencial que viene a ser lo mismo que lo que Satanás le ofreció a Eva. Tener más poder y llegar a otros niveles sin Dios. Hoy muchas personas están sintiéndose atraídas por esa tendencia y aún dentro de muchas iglesias hay muchos predicadores que más que predicadores ya parecen coach o life coach o motivadores, porque es una tendencia, es una moda. Ahora, sabemos que Satanás siempre fue un imitador de las cosas de Dios. Esa tendencia es una imitación barata e ineficaz. ¿Por qué? Barata porque nunca se va a comparar a lo que Dios ofrece, y es ineficaz. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo es limitado. El hombre por sí mismo no puede cambiar su naturaleza. El hombre por sí mismo no puede desarrollar más allá de sus límites naturales. Podemos mejorar un poco, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza al punto de romper o rebasar los límites. Y ahí es donde entra el Evangelio. Yo sé que parece que me estoy yendo por otro lado, pero no. Ahora vas a entender algo. Cuando Jesús, el segundo Adán, en la Biblia dice que el primer Adán, o sea, el verdadero Adán, cayó, Dios nos dio un segundo Adán. ¿Quién es ese segundo Adán? Jesús, con la idea de hacer un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de persona, un nuevo espécimen, por así decirlo. Nosotros somos adoptados por Dios y ahora nosotros somos injertados en la línea de este segundo Adán. ¿Me van siguiendo hasta acá? Nosotros ya no estamos conectados con el primer Adán, nosotros estamos conectados con el segundo Adán. Dios quiso empezar de nuevo a través de Jesús, y una de las características de Jesús por el cual lo querían matar y por el cual fue diferente a todos los profetas de su tiempo, es que él afirmó que había en él divinidad. ¿Se entiende? Y por eso él podía hacer milagros, y por eso él podía profetizar, y por eso él podía ver lo que iba a pasar, porque había divinidad en él. Cuando Jesús decide irse, él dice: lo que yo tengo, mis dones, mi manto, mi unción, en otras palabras, mi divinidad, ¿sí? Jesús, hijo de José, podría haber sido solo un hombre, pero Jesús, el Cristo, era este hombre con la parte divina. ¿Se está entendiendo? Cuando nosotros decimos la palabra Cristo, para nosotros, latinos, ex católicos, Cristo, pensamos en Jesús. Pero vamos a borrar eso un poquito y remítete al tiempo de Jesús. La palabra Cristo quería decir ungido, ¿sí? Entonces, cuando Jesús es el ungido, Jesús Cristo, lo que estaba diciendo es que Jesús era un ser que participaba de una divinidad. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Cuando Él se va, Él dice: yo no necesito más
esta parte allá arriba, porque él iba a volver a ser Dios. Entonces dice, yo les doy esto a ustedes, a mi iglesia. ¿Se está entendiendo? Y la Biblia dice en Efesios, y subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. ¿Sí? Esa es la unción. Pero a veces no entendemos bien lo que es la unción. La unción no es cosquillas en el cuerpo, no es hablar en lenguas. La unción es la capacidad divina de Dios. La divinidad de Cristo reposando sobre un hombre. Pablo decía, Dios puso tesoros sobre vasos de barro. ¿Estamos entendiendo? Entonces quiero que un poquito borremos el cassette de muchos términos religiosos que tenemos sobre la unción, sobre Hijo de Dios. En la época de Jesús, Hijo de Dios era una persona que proclamaba ser descendiente de un ser divino. Por eso Nerón y todos los emperadores de Roma de esa época decían que ellos eran descendientes de los dioses y se autoproclamaban como seres divinos. Entonces Nerón decía que él era un hijo de Dios. ¿Se entiende? No era algo exclusivo de Jesús. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy un hijo de Dios, y cuando en la Biblia leemos que dice, a ustedes, a nosotros, nos ha sido dado el ser hechos hijos de Dios, lo que nos estaba diciendo Dios es que nosotros ahora podíamos participar de su divinidad. ¿Se está entendiendo? Y ahí es donde vamos a, cómo podemos nosotros llegar hasta alcanzar otros límites. Dentro de ti hay una parte divina, ese es el Espíritu Santo, esa es la unción, esa parte en ti es ilimitada, esa parte en ti es todopoderosa. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, pero no porque nosotros podamos ser mejores o hacer más que Jesús, sino por esa parte divina que es el Espíritu Santo. Por eso cuando Él se iba dijo, no se preocupen, yo les voy a dar al Consolador, al Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo en otras palabras, mi parte divina va a quedar con ustedes. Si encaramos desde ahí el Espíritu Santo, la unción, si lo vemos de esa manera, vamos a entender que la unción no es algo que sucede cuando yo vengo el domingo a la iglesia y siento ese cosquilleo, pero después cuando me voy a mi casa ya no está. No, esa unción está en mí, esa unción está en ti. Por eso en una carta en las epístolas decía, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas, porque la unción está en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, tú eres un ungido. Dile, yo soy ungido. Ahora entendemos, va. Ahora, ¿a que no te atreves a decir esto? Yo soy divino. Dile que está a tu lado. Ah, ¿viste que hablaste más bajito? Porque hay una parte divina en nosotros. Hay una parte divina en nosotros. No es porque yo sea algo, pero yo tengo algo divino. Es el Espíritu Santo. Eso sí lo podemos decir. Pero no podemos decirle al que está a nuestro lado, yo soy divino. Porque pensamos que es una herejía. Porque pensamos que eso no está bien. Y por eso querían matar a Jesús, pero Jesús estaba afirmando exactamente eso. Yo soy divino, mis discípulos son divinos, porque les ha sido dado el Espíritu Santo. Nunca antes el Espíritu Santo vivía dentro de una persona. El Espíritu Santo venía y se iba, pero nunca había vivido y habitado dentro de alguien.
solo en Jesús. Pero cuando Jesús se va, dice, yo les voy a dar el mismo espíritu a ustedes, mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo está dentro de ti en todo su potencial, en toda su fuerza, en toda su plenitud y su magnitud, igual que como estuvo en Jesús. Por eso la Biblia dice, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo vive en ustedes, ustedes serán, sus cuerpos serán vivificados. Es el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Entonces yo cuando tengo que hacer algo, cuando tengo un proyecto, cuando tengo un desafío, cuando la iglesia no crece, cuando no tengo dinero, ¿qué hago? Recuerdo que hay una parte en mí que me hace ilimitado, que me hace poder hacer todo, casi todopoderoso. Porque no dice la Biblia, todo lo puedo en, ¿y qué es Cristo? En la unción. Todo lo puedo en Cristo, en la unción. ¿Se entiende? No estaba hablando, todo lo puedo en Jesús. No, lo que ese versículo dice es que yo tengo todo el poder, la capacidad de hacer todo, si estoy en la parte divina, en la unción. Eso, por eso dice en Cristo, no dice todo lo puedo en Jesús. Dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La unción me fortalece, me da fuerza, me da capacidad de lograr aquello que antes yo no podía lograr. Yo antes, por ejemplo, yo no podía hablar en público, pero la unción me da la capacidad de hablar en público. Y no solo hablo en público, sino que lo hago bien y me encanta. ¿Sabes que la primera vez que yo hablé en público casi me hice pis encima? Y me olvidé todo lo que tenía que hablar. Iba en la primaria, me metieron a la fuerza en un concurso de oratoria. Obviamente perdí. Y me paralicé, me olvidé lo que iba a decir y empecé a llorar. Tenía 6, 7 años. Me da terror humanamente hablando hablar en público. Pero la unción en mí me hace un león en el púlpito. Y me encanta. Pero en mi naturaleza humana, por ejemplo, yo soy explosivo, soy calentón. Cuando voy manejando, soy una fiera. Y me acuerdo que no tengo que ser así. Si no, yo bajaría, créeme. Yo antes era de los que bajaban y envalentonado enfrentaba a quien sea. Pero la unción en mí me da el poder de hacer lo que no podría y de tener dominio propio y de ser tolerante y decir, eso no me afecta, yo voy a adorar a Dios. La unción en mí y la unción en ti te da la capacidad de creer que tú puedes proyectar un gran negocio y que te va a ir bien. Que tú puedes emprender algo en medio de una crisis. Yo tenía 18 años cuando Dios me llamó a predicar y ahí Dios me dijo que quería que yo empezara una iglesia. Yo nunca quería ser pastor. Yo le decía a Dios, cualquier cosa menos pastor, misionero, evangelista, lo que sea, menos pastor, porque no me gustaba el trabajo pastoral, no me gustaba lidiar con gente, no me gustaba las cosas religiosas, me gustaba salir, viajar, yo quería ser misionero. Pero Dios me dijo, vas a levantar una iglesia. Tenía 18 años, no tenía mucha experiencia, no tenía nada de experiencia. Y a los 20 años empecé
amistad en México, sin saber nada, no había ido a un instituto bíblico, no tenía padres pastores, pero Dios me dijo, vas a empezar una iglesia y esta iglesia va a ir a otras naciones. Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó y me habló y me mostró todo lo que Él iba a hacer, yo me asusté. E inmediatamente me vi a mí mismo y dije, no puedo, ni siquiera he salido nunca de mi país. ¿Cómo voy a ir a todo el mundo? Ni siquiera tengo pasaporte. No vengo de familia cristiana, era el único cristiano en mi familia. No tengo una herencia como mi suegro que se remonta hasta el año 800 en la Reforma, sus ancestros cristianos. No tenía nada, no tenía contactos porque, seamos honestos, aún dentro del mundo cristiano tenés que conocer a alguien para poder relacionarte. Yo no conocía a nadie fuera de mi iglesia. Y Dios me decía que iba a predicar en otros lugares, que iba a predicar a otros pastores, que iba a enseñar a otros pastores. Y yo estaba ahí, en medio de un congreso, donde había 5,000 jóvenes, sentados casi hasta atrás, sin que nadie me conociera, y Dios me estaba hablando eso. Y cuando yo me vi a mí mismo, yo dije, no. Yo dije, sí, está lindo, pero no soy yo no soy así, no es para mí, yo no puedo hacer eso. Pero entonces la unción vino sobre mí. La parte divina de Dios vino sobre mí, se activó en mí y empecé a creer que podía lograr lo que Dios decía que iba a lograr, que podía hacer lo que Dios decía que iba a hacer, que podía conquistar, que podía ir a otros lugares, que podía llegar a ser una influencia a otros. Y Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Pero no es mi parte humana la que tiene la capacidad de soñar y de rebasar los límites, sino es la parte divina, es la unción en nosotros la que nos da esa capacidad. Entonces, es tonto andar en la carne. Es algo estúpido, porque en la carne yo nunca voy a lograr nada. Nunca voy a tener un matrimonio exitoso porque voy a estar siempre peleando con mi esposa. Porque para tener un matrimonio exitoso tú tienes que andar en el espíritu. Porque cuando tú estás en el espíritu tú puedes vencer tu mal temperamento, tú puedes vencer tu mal carácter o querer controlar o el ser, no sé, cada quien póngase sus adjetivos. La parte divina en mí es la que me va a hacer rebasar cualquier límite. Tú que eres joven, tú puedes lograr lo que sea, no solo. Solo no vas a lograr nada. El mundo te va a devorar, el mundo te va a comer, el mundo te va a pisar. Esa es la verdad. No importa cuántas ganas tú tengas de hacer algo, no importa cuánta capacidad tú crees que tengas, este mundo te va a pisar. Pero en Cristo, con la unción, con la gracia de Dios, con el respaldo de Dios, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Todo lo puedes con la unción, todo lo puedes con la parte divina de Dios fluyendo en ti. Entonces, lo que Pablo nos enseña es: sí, yo tengo la naturaleza divina, pero yo tengo que aprender a caminar dentro de esa naturaleza divina, y eso se llama andar en el Espíritu. Cuando tú vives y te mueves y operas en la naturaleza divina, eso es la unción. Para eso yo tengo que poner mi carne en sujeción. Ahora, al revés de lo que pensamos, va la parte práctica. ¿Cómo logro, Noel? ¿Cómo logro sujetar mi carne y ser más espiritual? La religión dice: domina tu carne, golpea tu carne, no veas, no oigas, tápate, la falda está abajo.
Y Pablo dice, ninguna de esas cosas sirven contra el poder de la carne. Tienen cierta reputación, pero no sirven contra la carne. No tienen poder contra la carne. Más antes, sed llenos del Espíritu Santo y por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Entonces, al revés de lo que pensamos, que primero tengo que someter mi carne para ser lleno del Espíritu. No, es al revés. Tengo que ser lleno del Espíritu para someter mi carne. No sé si se entiende. El religioso busca primero someter su carne, someter su parte carnal, no pecar más, no ver, no pensar, no tener malos pensamientos. En lo natural tratan de vencer algo que por años ninguna religión pudo vencer. Nadie lo ha podido vencer. Pero la unción, el Cristo, lo divino en mí, puede vencer la carne. Entonces, en lugar de querer someter mi carne, yo lo que tengo que buscar es ser lleno del Espíritu. Y cuando soy lleno del Espíritu, yo puedo hacer morir las obras de la carne. ¿Se entendió? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gracias por tu gracia, Señor? Es diferente, ¿o no? Es más fácil. Solamente tú tienes que recibir esa unción, tienes que aceptar que esa unción vive en ti, tienes que dejar que esa unción tome tu vida, tienes que dejar que esa unción crezca. Y esa es la parte que a muchos les cuesta, porque en la iglesia seguimos tratando de ser ungidos, de ser espirituales en nuestras fuerzas, en la carne. No, tú lo único que tienes que hacer es abandonarte, tienes que vaciarte de ti mismo y decir, Señor, lléname. Y entonces la unción va a crecer en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que yo creo que hoy va a pasar. Yo quiero que hoy tú prepares tu corazón, porque hoy Dios te quiere llenar. Hoy Dios quiere que esa parte divina crezca, que esa unción que ya está en ti se potencie. Solamente tienes que recibir. Por eso han venido los hombres de Dios, los siervos de Dios, para impartirte esa parte. ¿Se entiende? Entonces, no pienses que tú puedes cambiar por ti solo. El secreto para andar en el Espíritu, para andar en la unción, es simplemente dejarse tomar por Dios, dejarse llenar por el Espíritu Santo. Y Él va a vencer tu carne. Él va a darte el poder para vencer al pecado y al mundo y todo. Es el primer paso, es ser lleno del Espíritu. Yo necesito ser lleno del Espíritu siempre. Si no, yo no tengo poder contra la carne. Amén. Entonces, esta noche, después de que nuestro hermano John ministre, la hermana Linda y John van a estar ministrando, van a estar impartiendo, y esa es tu oportunidad. Tú quieres rebasar tus límites, tú quieres vencer, tú quieres ir más allá, tú quieres ser un mejor esposo, ser un mejor emprendedor, ser el mejor empresario, ser el mejor predicador, ser la mejor persona. Tú necesitas la unción, y eso simplemente tienes que recibirlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie y vamos a orar. Yo no voy a ministrar, pero sí quiero que oremos para que Dios prepare nuestro corazón. Amén. Porque hoy Dios tiene una porción para ti. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la naturaleza divina. Pon tu mano en tu corazón y dile: gracias por darme tu naturaleza. Tu Espíritu vive en mí. Tu Espíritu mora en mí. Señor, fluye. Hoy lléname. Hoy activa
tu poder, todo tu potencial que has puesto en mí, Señor. Prepara mi corazón para recibir más en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.